Nuevo episodio de Terapia de Moda. Como suelo hacer, y creo que vos me contaste que viste un par de capítulos, voy a pedir que te presentes, que me parece más interesante que presentarte yo. Todo este momento que pasó hasta recién, para mí debería ir con la música pa 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 parará, parará pa Sí. pa parará, parará tarará. Pero aquí, a ver, ¿con qué lo limpias? No, porque me parece un momento como solemne que me gusta, vos entrando, yo esperándote acá en el sillón. Hola, mi buen. Nicolás Viviase, también Nico DB, ¿por qué no? Sí. ¿Quién soy? ¿Esa fue la pregunta? ¿O presentate? No, presentate. Bien. Pero si querés meter en quién sos, ¿te animás? Vaya. Bueno, eso, me llamo Nicolás Viviase, tengo un nombre artístico que es Nico DB. También existe el doctor Nicolás Viviase. ¿Quién soy? Bueno, todo eso claro, y más. Todo eso. Y más, esos tres, no, esos dos, yo jodo con lo de médico y músico, y creo que los convierto en un papel sin ser falso, ¿no? Pero es un rol, una especie de rol del cual habito y deshabito. Habito el músico, el artista, el performer, el frontman, habito el consultor, el domicilio, el hablar como. Y después soy Nico Diviase. ¿Cuándo después? Y el tiempo más libre. Ahora, ¿quién estaría? La entrevista de las múltiples personalidades es como la de, como es Broken, ¿no? La película. No, a mí me parece, pero te lo pregunté a propósito, porque creo que todo el tiempo están todos esos. Sí, total. ¿No? Total. Pero hay... me quiero desentender a veces un poquito de... No, porque esa aclaración que, por supuesto, a mí me identifica lo que estás diciendo, ¿viste? Entiendo perfectamente, lo vivo parecido, por tener actividad de lo particular con una profesión y la parte artística, ¿no? Yo siempre trato, porque una cosa es tenerlo pensado como concepto, pero en los hechos, y creo que vos lo haces, sí lo haces, de no esconderlos, ¿viste? De hecho, te presentás de esa manera. O sea, yo creo que los tenés integrados y como a mucha honra, ¿no? No es que está uno y después el otro y se pone en pausa. Quizás sale como en el sentido gestáltico como figura fondo. En realidad sí, tenemos que hacer eso, creo yo. Uno tiene que preponderar sobre otro según las circunstancias, quiero decir. Salvo que estés tocando y hay una persona que se desmaya y salta el... Muy bueno. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Contame, a ver, mira, te lo dije como chiste y a medida que te decía eso estaba pensando en Drexler, ¿viste? Me gusta la asociación, me gusta su música. Sí, 2018, Casa del Pueblo, tocábamos con Big Mama y estábamos como atrás en el backstage, tomando vino y demás, terminando de cambiarnos. Chinico se desmayó una chica en el fondo del patio. Estoy tocando. No estaba tocando, pero bueno. No, pero digo... Vamos, levantamos la pierna, todo bien, che, bueno, dale, bueno. Nada, igual nada, está re bien, ¿vale? Eso que vos decías, bueno, fíjate cómo se llevó a los hechos. Es así. Sí. Me lo saco un poquito de encima. Pero en el momento que te dice alguien, ¿quién te dijo, te acordás? Mario, te lo dijeron. ¿Algún responsable de qué me decís? Cuando te avisan de la chica, ¿quién te avisa? Un responsable sí de ahí que hacer. Bueno, en el momento que esa persona te avisa, es porque está viendo que está también el Nico médico. Y no te dice. La capa de Esculapio, dicen. ¿Qué sería eso? Cada sanador, cada persona que acompaña sufrimiento tiene una capa que es reconocida por los otros y no por ella misma. El otro identifica que tiene como una capa de Esculapio en donde tiene como una especie de marca que lo diferencia sin entrar en egolatría. ¿Viste? Me decía, che, ¿por qué doctor Nicolás Viviase y Nico DB? Ah, qué interesante. Sí, a mí me pasa que... ¿Vos no lo tenías por separado? Sí, lo tengo por separado hace 5 años. Ah, ¿y antes no? No, éramos todos uno. Bien. Y yo entendí el lenguaje de las redes en el cual sí es una expresión de tal vez un pensamiento, un posicionamiento, una compartida de gusto cultural, lo que sea,
todo lo que tiene la red social, ese planeta. Y en Nico Bebé me interesaba mucho más la exploración musical, de canto o de más vida, más como esto, la parte más artística. Y lo doctor Nicolás Díaz es darle como un encuadre, no de bajar una línea, pero de tener como una temática, ¿viste? Los dos los considero medio como currículum vitae visible, y en Nico DB tengo un mejores amigos con familia que pongo cosas más íntimas. Bueno, por eso, pero vos elegís esa decisión. Exactamente, y no las sufro. No las sufrís. Y las tengo bien diferenciadas porque me interesa mostrar cosas diferentes en ambas. Pacientes que me dicen, mañana te voy a ver a... Eso te iba a decir. Vos pusiste un ejemplo de un contexto artístico y te demandan el médico. Al revés te iba a preguntar, contame. Porque sé que eso también pasa. Y entonces, volvemos a mi teoría, está siempre integrando. Siempre. Está integrándose, no es que decís, siempre. No digas nada. Lo que pasa, Fer, es... Hay algo que sucede cuando se te convoca a que aparezca el médico, que es una especie de responsabilidad que enseguida te exigen y que no sé si... Es otra demanda, por supuesto. Claro, y no sé si es... No sé si siempre quiero evitarlo cuando me lo demande otra persona espontáneamente en cualquier momento. Si hay una emergencia de vida, por supuesto, sí, hay cosas básicas que no vamos a romper los huevos, pero estoy en una cena. Nico, mirá cómo tu viejo le pone sal a la... No, ni idea. Yo no soy ejemplo. Tengo cada vez menos moralina con respecto a lo que hay que hacer y lo que no. A bajar una línea de lo que hay que hacer. Me parece medio raro que la gente venga a buscar qué hay que hacer. Yo solamente tengo una especie de talento de acompañar procesos de sufrimiento, contengo, tengo esa línea. Que no es poco. Que no es poco, pero entiendo, pero tiene un límite eso. Claro. Ese poder tiene un límite, está bien, y que es el límite que uno mismo tiene que poner, ¿sabes? Yo también entiendo y me identifico con lo que decís. Por eso te lo nombraba. El famoso vos que sos psicólogo, ¿viste? Entonces está bueno. Igual, a ver cómo lo pensás esto. A veces, si le damos una vueltita, a veces está bueno responder esa demanda tipo, bueno, vos me querés preguntar, yo te sigo el juego y de paso aprovecho y te digo. Por supuesto que es delicado. Total. Hay momentos que uno está más con ganas de jugar. Porque en realidad no es un juego, quiero decir, ¿no? Claro. Ese es el punto, ¿viste? No entrar y si uno responde ahí, creo que está dando a entender que es un como sí. De todos modos, mientras te escuchaba, estaba pensando en el éxito que tuvo, por un lado, la película y a partir de ella la historia de Patch Adams, en donde creo que, viste, ahí lo que está todo el tiempo mostrando es, che, dale, sé menos solemne porque funciona, viste. Usemos el arte porque funciona. Y recontra funciona. Por lo cual, y recontra funciona. Hay que integrar al artista, viste. Quiero decir, ¿recordás algún... vamos a ir con el tiempo yendo y viniendo, ¿eh? Porque decido no guionar las entrevistas, ¿viste? Pero estaba pensando si tuviste algún profe, etapa universitaria, en donde crees que tenía alguna dote artística o algo que te transmitía desde ese lugar. Había un hepatólogo, yo soy hepatólogo, ¿viste? Soy clínico y me dedico a hígado también. Esos son como mis. Sí. Lo de cannabis medicinal no es una especialidad, es una especie de manejo de herramienta. Lo que se desprende de cannabis medicinal sí es algo que es cuidados paliativos y dolor. Sí, también es algo que me dedico mucho. En la universidad, en la unidad docente hospitalaria, en el Hospital Durán, un hepatólogo que en el consultorio tenía puesto música. ¿Te llamó la atención? Me llamó la atención. No, me quedé pensando porque pensé que era mucho más común de lo que... poniendo ¿No es muy común? No es común. Pará. No es el concepto de música funcional, sino un tipo que pone un disco. Claro, él estaba escuchando un tango. Un tango, que no es poca cosa. No es poca cosa, ¿viste? En un consultorio lúgubre, oscuro,
pero me acuerdo mucho de una imagen de él diciéndole a un cirrótico, perdón el adjetivo basado en la patología, pero digo, un paciente con cirrosis, que sus análisis le habían dado bien, el tipo fue con la esposa, lo felices que se pusieron cuando el tipo le hizo los análisis también, Eduardo, los análisis estaban muy bien, y la esposa le da un beso al tipo, como diciéndole, qué bueno que te dieron bien los análisis, y sonaba un tango de fondo. Hay algo en esa imagen que lo humanizó a este tipo, que hasta me olvidé el apellido, de este patólogo. Pero hay algo en esa imagen, en la humanidad de esa ¿Y vos imagen, estabas ahí haciendo...? quinto año de la carrera. Pero vos, ¿dónde estabas vos? ¿Estabas en el consultorio también? En el consultorio dentro de él, como estudiante mirando. Mirando. ¿Quién más estaba? ¿Había más Mi estudiantes? grupo con el que Bien. los 4 íbamos rotando con el mismo médico Bien. durante un mes. ¿Hablaron de esto que vos percibiste? ¿Qué pasó con tus compañeros? No recuerdo si para ellos fue significativo. Bueno, pero ahí es interesante porque por algo, para vos, por algo fue significativo, porque tiene que ver también con tu sensibilidad. total. Y tu interés artístico, si no, le hubiera... Fíjate que en Pachá, fíjate, la escena es interesante, que está la paciente y está el jefe de residentes diciéndole todas las partes del cuerpo y se escucha por detrás la vocecita de Patty diciéndole, ¿cómo se llama? Y la paciente se levanta para ver quién fue el que preguntó cómo se llamaba, porque todos estaban hablando de las partes que tenía en el cuerpo. Impresionante. Entonces, ahí ya tenía esa sensibilidad y el tipo no le había dicho cómo se llamaba la paciente. Banco mucho en el mundo en donde predomina la hiperespecialización con el especialista en meñique, sin desmerecer a nadie, pero entendiendo que de nada sirve una hiperespecialización si los que tienen que tratar las cosas más probables y más comunes no lo saben hacer, ¿no? Hay algo básico que es lo que pasa todo el tiempo, que para mí es eso, es el acompañar más en los procesos de salud y enfermedad. Y a mí la película de Patch Adams me parece muy buena también, en una escena que a mí yo estoy viviendo mucho, el tema de cuidados paliativos, de la muerte, la tengo muy presente todo el tiempo, en el sentido de que gente con la que hoy me río y abrazo en una cama en un domicilio, la semana que viene no está más. Y viste que tiene una escena con un tipo pareciendo que hace sinónimos de la muerte, estirar la pata, morir, soplar, morder el polvo. Nada, también hay algo en la muerte, hay algo de tranquilidad que viene en la muerte de una persona después de la agonía que a mí me da una sensación de que se acabó ese sufrimiento de esa persona, ¿viste? Por eso no tengo la muerte ahí como una cuestión cercana y sin mucho miedo. Te quería compartir esto, que hoy lo venía pensando. Sí. Si aquí estamos, te quería compartir esto, que hoy lo venía pensando, que sabía que iba a saltar. Yo este año, en fines de abril, se muere mi mejor amigo. Mi primer amigo. Yo tenía 4 de 5 cuando empezamos a ser amigos. Padrino yo de la hija, Cristian. Que me gusta pensar que está escuchando también. ¿Qué pasó? Muerte súbita, el gordo, pobrecito. ¿Qué sería? Lo encontraron fallecido, muerte natural. Habitualmente el paro cardíaco puede ser de una arritmia ventricular o un infarto masivo. 39 años, el gordo. Digo, esa muerte sí, obviamente no fue cercana, fue choqueante, fue movilizante. Digo, las muertes, las diferentes muertes, ¿no? Sí, sí. Con respecto al sufrimiento previo, por ejemplo, y no, en este caso no lo había. No, fue sí lo había, ¿no? En otros aspectos, ¿no? Okay. Porque también yo hincho mucho las bolas a la hora de mi práctica médica, rompo mucho las bolas con la búsqueda del bienestar, la búsqueda de momentos felices, la búsqueda de la no pérdida de tiempo en el sentido de hoy está acá la persona que vos le podés decir te amo, sin sonar naive, pero che, está acá hoy la persona que hace 5 años no te hablaba de tus hermanos, no se hablan, la cosa. No digo que tiene obligación, pero cuando eso se transformó en un síntoma, creo yo. Claro, claro.
Hay, bueno, es una mirada bastante psicológica que tenés. No sé si te das cuenta. No, ¿Puede ser? a mí me encantaría poder, mira, te confieso una cosa, si tuviera tiempo, si fuera, me encantaría o hacer una especie de algo de psicología Ok. e integrarlo mucho más a la clínica Sí, médica. bueno, Lo tengo porque me fascina, 13 años de terapia. Uno dice, pero ¿por qué tantos años? Yo lo elegí. Pero bueno, yo creo que lo tenés incorporado. Por supuesto que está bueno si te interesa ponerse a leer y demás, por supuesto que sí, que no es lo mismo, pero creo que tenés más incorporado de lo que pensás. Claro, Quiero decir, está bien. hay terapeutas con título y ejerciendo la profesión que no tienen esa mirada, ¿viste? Así que quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Quiero decir, de que vos estás hablando del disfrutar como casi sinónimo de otorgar salud. Y digamos, mi mirada es muy parecida, ¿viste? En cuanto a lo que, no tanto hacer foco en lo patológico, ¿viste? Y autogestionar la salud, porque podés generarte salud vos mismo. Después, los procesos mentales, las trabas, Claro, pero vos tenés esa mirada integral de paciente. ¿Crees que, para vos, dónde transitaste la carrera? Yo soy UBA, Ok. me voy 2005 a estudiar a Buenos Aires, de los mejores momentos de mi vida. Contame, a ver. ¿Por qué? 2005. 2005, ¿Qué te acordás? segundo ¿Vos año, con qué edad fuiste? 17. 17, un pibito. Un pibito. Me voy con 2 amigos de la escuela Don Bosco y un amigo Pablo, que sigo siendo muy amigo hoy, que era de Sierra, y nos fuimos los 4 a vivir en una pensión en Belgrano, que era una pensión mixta, donde había muchos colombianos, pero esa explosión cultural para mí fue hermosísima. Sí. Era una que te traía el plato con picante. ¿Y tus compañeros qué iban a hacer? ¿Cuál era el plan de ellos? Los 3 medicina y una abogacía, de los cuales de los 3, 2 terminamos siendo médicos, uno farmacéutico. Saltó a la otra y el otro nunca fue abogado, no sé si la hora lo está queriendo terminar. Bien. ¿Cuánto tiempo duró ese lugar? Pensión, 1 año, la pensión de Aníbal, 2 cuchetas, habitación como esta era. 2 cuchetas, pero un balcón afuera. Belgrano soñado, vuelta obligado a Sábal. Ubicar Capital, sí. Cabildo y Juramento, 1 cuadra. Sí, hermoso. Haciendo referencia al ruso. Haciendo referencia al ruso, que lo amo. Así que eso, 2005. Después, 2 años de departamento y 4 años en la pensión de Luz y Fuerza, única obra social que yo atiendo, la obra social de mi familia, la única obra social que atiendo, porque es como una especie de devolución de que yo me becaron y no pagué nada los últimos 4 años. Qué interesante. Sí. Había que presentar que aprobabas todo, ¿no? Bien. Bueno, ¿y ahí cómo era? ¿En dónde quedaba eso? La pensión de Luz y Fuerza ya es Beluti, Pueyrredón, Santa Fe y Pueyrredón. También, sí. También copado, pero bueno, vivencias distintas en cuanto al barrio. Barrio muy diferente, momentos de la carrera diferentes, yo solterito con mi primer novia grande, con la cual me vuelvo a vivir de Buenos Aires, residencia en el Hospital Municipal de Clínica Médica, posgrado en hígado, cannabis medicinal. Ya estamos en Bahía Blanca, vamos a ubicarnos. Entonces, yo te hice un resumen rapidísimo. No, está bien. Bahía Blanca 2012. 2012 te volvés. Sí, 7 años en Buenos Aires. Bien. Hermoso Buenos Aires. Sí. No disfruté mucho, no tenía un mango, no salí nada. La típica que me cago en la típica de 14 horas. Pero ¿qué cosas sí había? A ver. Había música, había visita a La Plata de amigos, llega el porro. O sea, no hacía falta todo lo otro que dijiste que no habías hecho, porque estaba todo eso. Totalmente. Llega el porro. 3 amigos me hice, grandes, 4, no, perdón, 5. Buenos amigos de Buenos Aires. Como uno que es como un hermano. Había como un clima, a ver. Anti-Macri en ese momento, nosotros todos en la universidad. Ok, te iba a decir si había un clima estudiantil donde estabas viviendo. ¿Eso crees que muerte ayudaba? de Mariano Ferreira, del PO, toda esa época agarré yo. Yo politizado, seducido por la izquierda. ¿Pero estabas motivado para ponerte las pilas con la uni?
¿Había un clima así, digo, de meterle al estudio? No, yo Sí. es lo único que fui a hacer. Por eso estabas, seguías con una meta Sí, sí, y, sí. ¿y el contexto ayudaba? Sí. Sí. Estaban todos en un plan parecido ahí en la pensión, digo. Ah, sí, no. Igual yo después, en la pensión, yo era de los que, éramos 30 varones. Los que más estudiábamos tirábamos a que otros estudien, porque en la sala de estudio, que eran 2, si estábamos nosotros, no se podía hacer quilombo. Wow. Esa cosa linda, pero de que si hay alguien, claro, tipo, acá te están bancando, hay una cuestión de beca y demás, hacela rendir. Sin mucha moralina, ¿no? De lo que tenés que hacer. Pero yo eso, me fui para estudiar y eso, muy contento porque creo que hice una re buena carrera en el sentido de, viste que medicina tiene un gran volumen de información, de data. Y yo soy medio fronterizo en ese sentido, en el buen sentido de la palabra. Sí, como, funcionaba. Y con mi amigo Nico, que es este que te digo que es uno de mis más amigos. Sí, y vos te diste cuenta que podías, ¿en qué momento? Cuando estabas en secundario, ¿en qué momento pregunta típica, ¿en qué momento decidís estudiar medicina? No, el recuerdo de ser médico es desde muy chiquitito. Si me preguntas por qué, ni idea. Creo que tiene conexión con el querer ayudar. Venía desde ese lado, ¿eh? Médico, yo que estoy a ser médico, siempre lo dije. En los últimos 2 años de la escuela ya empieza a ser más real la idea, porque se acerca y hay que decidir dónde encontrar lugar en Buenos Aires para vivir. Y también digo que podría haberle recontra errado con 17 años. ¿En qué? ¿Errado con qué? En haber elegido la carrera. Pero no decís que vos estabas como muy convencido. O sea, ¿cuál era la fantasía que tenías? Ayudar gente. Ayudar gente. Había una cuestión que también me seducía ser cirujano plástico, estuve por ahí también. ¿Sí? Y después decidí la clínica porque me sedujo el diagnóstico. Okay. Doctor House es tal vez una de las series. Estabas mirándolo. Doctor House yo lo vi en el momento en que salió y me voló la cabeza. Me voló la cabeza la concepción del tipo de... Sí, interesante. Estabas cursando. Estaba cursando. Doctor House es 2007, 2008, 2009. Estoy pensando, me haces acordar que en la época cursada mía, en los 90 ya, sale Vulnerable. Es una serie de terapia del grupo. Y me pasó lo mismo. Fue enamorarme más de lo que estaba haciendo, ¿viste? Claro. Una reivindicación, digo, bueno, esto me interesa mucho. Hermoso. Bueno, te volvés. ¿Qué te acordás? ¿Te volvés? Y me decís lo de la especialidad. ¿Por qué elegís patología? Elijo primero clínica, que es lo que me da como un pantallazo de todo el cuerpo en general. Sí. Pero profundo, ¿eh? Profundo porque yo me lo tomé, cada uno se lo toma como quiere, pero yo me lo tomé como profundo. Me interesó mucho todo el cuerpo, cómo funciona, Cuando decís profundo, ¿a qué te refieres con profundo? Nada, como que me considero que tengo cierto manejo de un gran volumen de situaciones de salud determinadas, y creo que eso se da después de ver mucha gente atravesando esos procesos y también investigando y aprendiendo de cómo se pueden abordar esos procesos. Porque yo tomé mucho de médicos clásicos, de corbata y guardapolvo, pero también mamé mucho de todo lo que escuché de Ayurveda, lo que escuché de cannabis medicinal, de hongos, de medicina holística, de los crudívoros, qué sé yo. Yo voy escuchando de... Pero para, ¿esa data de dónde venía? No, esa data es post-formación de grado y posgrado. Bien. Porque es cuando ya vos navegás el mundo solo, ¿no? Como buscando vos qué querés, con qué querés impregnarte. Sí, pero ¿no te parece que esa data que vos recién, ese listadito que dijiste, no linkea un poco con el mundo del rock? Y que estuvo... me gusta esa apreciación, me recontra gusta esa apreciación. Me gusta ¿No? totalmente, banco. Sí, totalmente.
Está bueno eso que decís. Sí, porque va en la búsqueda de la profundidad, de la inspiración, sí, sí, sí. Tenés toda la razón. Tenés toda la Pero no razón. fue de manera consciente, ¿sí? Decís, bueno, ¿por Pasó, qué? sucedió todo. Sí. Mis 30, amigo, o sea, yo termino la especialidad y inician mis 30, ¿no? O sea, yo termino con 24 la carrera, hasta los 28 la especialidad, y ahí arranca como a navegar y a seguir construyendo, hago lo de hígado. Pero mis 30 es eso, es la regada del médico y la regada del músico, los 30. Y ahí es donde apareció toda esta listita que te acabo de decir. Sí. Entonces tenés razón con esto de que planteas de si capaz que el tema del nacimiento del músico, no, de la explotación del músico. Sí, que cuando, ya que dijiste nacimiento, ¿cuándo crees que nació el Bien, músico? bien, me gusta. Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco, Don Bosco. Coro de niños, primer grado. El padre Mario te dividía en primera voz, segunda voz y tercera voz. Tremendo, tremendo. Que eran las más gravecitas, las más agudas. Qué buen efecto tuvo en este caso esa intervención coral, ¿no? ¿En qué devino? ¿Tenés idea si alguien más desarrolló la actividad artística? Sí, sí. De hecho, mi grupo de amigos, bien ahí. Mi grupo de amigos del Don Bosco, que hoy somos 9, que somos los más amigos, qué bien. Que ponerle que 7 somos los que más nos vemos, que algunos están viviendo afuera y demás. Bien. Todos tocan un instrumento. Impresionante. Todos cantamos. Algunos hemos desarrollado en el plano de la producción. ¿A qué lo atribuís vos? ¿Casualidad, no es casualidad? ¿El colegio tuvo mucho que ver porque es algo que tenían en común? ¿O es otra cosa? ¿Qué crees vos? Porque es un montón de porcentaje. O también hay un avance de, qué sé yo, el registro que tengo yo de ser exalumno, pero en la etapa secundaria, el rock estaba, recuerdo, en 5 años, una hora libre, un recital de Miguel Mateos en una hora libre. Ese fue el único linkeo con el rock. Porque me parece que estamos hablando del año 85, cuando inicio, ya era demasiado progresista pensar en una escuela salesiana que te presente. Digo, en tu época quizás ya más avanzado sí estaba más incorporado. Te cuento lo que pasó. 2002, primero de polimodal, lo que hoy es tercer año. Tenemos un profe de catequesis que formó, entre todo lo que nos gustaba la música y cantar, la banda para tocar las canciones de misa en la iglesia. Bien, bien ahí. Todos esos, la gran mayoría son los que hoy hicimos una banda o una carrera artística después de eso. Es muy loco. No, está muy bien ahí. Pero pará, ¿vos te anotaste? Yo era baterista, porque fue mi primer instrumento, la batería, y cantaba, que era lo que siempre me gustó. Un montón. Sí. Las dos cosas. Después dejé la bata y me dediqué solo a cantar en el último año, donde ya... En ese momento, cuando se arma en la escuela, ¿elegís la batería? Elijo la batería y cantar, porque era mi instrumento que a mí me habían regalado en el Día del Niño del 2001. La batería Supreme, que había sido 500 pesos en Luca Ioli. Tremendo. Una batería azul. Y con esa batería yo fui baterista de mi primer banda, que es Héroes Anónimos, porque nos gustaba Catupecu Machu. Que a su vez, vamos a decirlo, ya lo debes saber, es una canción de Metrópolis, la banda de los 80. Sí, Isabel de Sebastián y Catupecu, Fernando es muy fanático de Metrópolis, más de mi generación, claro, y engancha ese temazo de Ulises Butrón y Isabel de Sebastián. Tremendo. Bueno, qué bueno. Digamos, fíjate cómo ayudó en lo institucional, vaya tema que podemos tratar, cómo ayudó en lo institucional para la parte artística. Yo celebro y me emociona mucho cuando eso pasa. Quiero decir, lamentablemente se piensa en las instituciones como con una energía que no tiene nada que ver con la creatividad. Pareciera que no se le da lugar. Cuando se le da lugar, todo empieza a sanarse. No, lo estoy romantizando un poco. No todo empieza a sanarse, pero pasan cosas. Sí. Pasan cosas. Y lo sabemos. Quiero decir, fíjate usted cómo nos marcó. Exacto, total. Y nos remarcó, y es hoy con 38 años, 20 años de egresados, que estamos en una playa en enero cantando Esto que soy, eso te doy, de Eduardo Meano, un cura que hacía canciones re lindas.
Ah, había temas propios. No eran canciones de iglesia, De iglesia, pero rockeadas. nosotros las habíamos rearreglado, muy rockeadas. Hasta dar la vida, saber un poco santo, haciéndote pan, en mi Getsemaní, rendía llave, todo un montón de... ¿Cómo te acordás? ¿Las has Sí. tocado frente a gente, con público? ¿O era No, en la misa? En la misa era. En la misa, En la misa. de acuerdo. La misa. Que era un montón, bueno. Hermoso. Ahí tenés público. Hermoso. Y una forma Hermoso, linda de... hermoso. A mí lo que me pasa con la crianza, con la educación católica, que después me parece a mí... se puede hablar de todo. Me dijiste se podía hablar de todo. No, pero digo, creo que la ola feminista le pega a la iglesia de una manera que es verdad por donde le pega, para mí coincido. Sí. No sé si toda la iglesia es una mierda, porque me pasa esto de que, en mi caso, me siento que, entre otras cosas, estimuló a que piense que puedo hacer del mundo un lugar mejor. Y eso... me sembró esa semilla, claro, y no me parece mal en alguien, ¿viste? No, por supuesto. Pero bueno, cuando se están diciendo cosas negativas de la iglesia, no se están refiriendo a estas, claramente. Creo que no. Nadie pone en discusión eso. Pero viste eso, como que a veces uno nombra, sí, fui al Don Bosco, que yo, y como, crianza de cura. Sí, pero no, realmente no estuvo tan mal. De todos modos, estoy pensando que hicimos la sección de los discos que elegiste, y los artistas que elegiste distan bastante de las canciones estas que acabas de decir de la iglesia. No, entonces, claro. Eso también hay que decirlo. De todos modos, tenemos, el otro día les digo a los chicos la Biblia de Box Day, y ahí tenemos un punto en común. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Dos canciones que cantamos con los chicos. Nadie puede dudar de ese discazo. Génesis y Libros Sapiensales. No lo podemos creer. De hecho, hace poquito un amigo nos invitó a mí, a mis vocalistas, a hacer como una grabación de como un acústico, y elegimos Libros Sapiensales. Amigos, sí, Box Day, La Voz de Dios, Mega. Bueno, ahí te nombraba en Tango 4, Solo Dios Sabe. Sí. Es canción. Esa se podría tocar en una misa tranquilamente. Sí. Sin ningún problema. Sí. En tu práctica, ¿cómo está transformado, metido esta cuestión? Porque vamos a llamarlo espiritual, me gusta más llamarla desde ahí. Me gusta, de la espiritualidad. ¿Cómo está metido ahí? Bueno, creo que hay una cuestión institucional que yo practiqué, hay una cuestión institucional que yo practiqué como hasta los 17, hasta que me fui a estudiar a Buenos Aires, pero inclusive volviendo a Bahía, los primeros años estando afuera, todavía seguía como un poquito en contacto. Yo estuve en Acción Católica. Sí, de acuerdo. De catedral. Sí, Acción Católica. Pensé que había terminado en los 90 el movimiento, pero no. No, sigue actualmente. Sigue. La columna vertebral de la Iglesia Católica. ¿Llamándose así también? Sí, se autodenomina así. Escuela de formación de gente de cuadros de la Iglesia. Sí. Cuadros por ponerle un nombre, ¿no? Gente que después es universitaria y que, digamos, desde ese lado. Yo termino ahí con eso, como hasta el final, y vos me habías preguntado, ¿de qué me habías preguntado? Claro, decíamos que qué distinto el lenguaje del rock al lenguaje, ¿no?, de la iglesia, y vos ahí linkeaste con Acción Católica. No, y eso, y La Voz de Dios, no, me preguntaste de espiritualidad, me preguntaste. Sí, ¿cómo está metida la espiritualidad en la práctica? Bueno, eso fue como la última práctica institucional, lo de Acción Católica. Después, Dios medio que desapareció en la universidad, pero recuerdo terminar de rendir parciales en la Facultad de Medicina o finales, y cuando los aprobaba salía afuera, miraba al cielo y daba unas gracias. ¿A quién? A algo. Ok. Capaz que era Dios. Porque yo hoy quiero decir que creo en Dios, me gusta decir que creo en Dios. Sí, ¿qué sería qué para vos? Alguien que intenta digitar que las cosas sucedan para el bienestar de la mayoría, dando una definición media como lo primero que me sale, pero eso como
tratar de hacer lo bueno e impulsar a que tu alrededor sea mejor o esté mejor, saliendo de cosas de mártir, no relacionadas a eso, no relacionadas a cuestiones de Jesús. Yo tengo mis amigos del Don Bosco que pegaron la vuelta, que fueron ateos, troscos, y hoy agarran la Biblia y te dicen, amigo, ¿te acordás que decía esto Jesús? Banco, pero yo hablo como, sí, un Dios o lo que sea, amigo, lo que sea, pero como algo que dijiste que busquemos de tratar de que las cosas estén mejor. Para mí no, esta sensación que produce el sufrimiento, tanto propio como ajeno, que te dan ganas de que no suceda y no escucharlo, tiene que ser como un motor de que buscar que las cosas estén bien. Desde la política, desde lo que sea. A mí me pasa mucho que yo busco como en el día a día, buscar hacer el bien. Vuelvo a insistir con lo no ingenuo de esto, pero el bien como no de... Pero para ese buscar hacer el bien es a partir de una autorregulación tuya, de tu propia decisión, o es una decisión digitada. No llamaría claro. ¿Entendés lo que te digo? Sí, lo entiendo perfectamente. ¿Vos sentís que hay algo que te ayuda a hacer eso? No, yo creo que hay algo que nos puede llegar a unir a todos. Ok, sí. Desde ahí, que puede ser eso, ¿sí? Las comunidades que han vivido en paz han querido como estar bien entre todos, en lo posible, que haya una protección del que menos se puede proteger. Esa idea, ¿sí? Si querés, lo que une a todo eso sería un Dios. Para mucha gente el comunismo fue un Dios, no digo eso. Sí, sí. Pero digo, un Dios sería como algo que nos una a todos de querer que a todos nos vaya bien. Sí. También pienso que hay gente que merece la muerte, qué sé yo. Total. ¿Me entendés? Nico, te pedí y que ni te pregunté, y eso es interesante, lo cual lo voy a descubrir en este momento, te pedí que traigas algunos objetos que te identifiquen, eso, que creo que te dije que te identifiquen. A ver. El cuaderno de mi vida, donde están escritos viajes y letras de canciones. Este es el cuaderno más importante de mi vida. Qué maravilla que lo trajiste. Tiene canciones como Insensato para no volar, te venía diciendo que son de Big Mama del año 17, 18. Tiene Puño y letra. Bitácora de viajes. ¿Por qué elegís cuadriculado? No, es un cuaderno que estaba ahí, es un cuaderno que tiene pero eso, es interesante, pero fíjate cómo sobrevivió a una mojada. No te ha acondicionado el texto el cuadriculado. Eso es interesante. Estamos viendo que cambias de letra de manuscrito cursiva a imprenta. Fíjate que eso lo escribí en otro lado y lo pegué ahí por lo importante que era. ¿Qué era? Y una letra de una canción, la canción para la nona que dice una carta a mi nono también, nono troncal. ¿Estas tachadas qué serían? No, esos son de un lado, del otro lado, de algo, andás a ver. Bien, ¿estamos hablando de qué época? Esto lo empiezo a usar en el 2017, 8 años. ¿Lo empiezas a usar con qué finalidad? ¿De escritura de texto, de Nos poesía? vamos con un amigo de viaje a Chile. Me lo llevo como diario de motocicleta, ¿no? A lo che. ¿A qué parte fueron? Está todo acá, Villa Pegüeña y Calma, Villarrico, Valdivia. ¿Cuánto tiempo tuvieron? 2 semanas. Llovieron 13 días de 14. Fue un lindo viaje. Intro. Cuaderno de mi vida, amigo. Y guía completa. Ok, baby. A ver. Sí. Qué tema, ¿eh? ¿Qué tema? Qué tema hermoso. Bueno, a ver. Qué felicidad. ¿Por dónde quieres empezar? Quiero decir, el tema, ¿no? Porque en verdad es más que el cannabis, es para mí lo que destapa. ¿Qué destapa? El cannabis. En mí, particularmente,
que no todo lo que te habían dicho era de tal manera, ¿no? Un quiebre en algunas cosas estructurales de cómo concebir. Sí, ¿qué era lo que te habían dicho? Lo había aprendido como tóxico. Lo había aprendido en una materia llamada toxicología, en tercer año de la carrera de medicina. Ah, la materia se ha llamado toxicología, es verdad. Es una materia en donde, En cuarto, ¿qué perdón. otras cosas ven? Cocaína, intoxicaciones, animales ponzoñosos, arañas, víboras, radiación, intoxicaciones con lavandina, con medicamentos, Y está, droga de abuso. Era el segmento droga de abuso. Olor a cuerda quemada, síndrome de fatiga crónica, síndrome amotivacional. ¿Has escuchado estas cosas, papá? sí. A punto de partida del cannabis. Gatillo de esquizofrenia. Yo igual, puedo hacer una breve introducción a una cosita del cannabis. Lo que fumamos, lo que consumimos, lo que fumamos, tiene mucha cantidad de un psicoactivo llamado THC. No todas las plantas son así. Pueden haber plantas con más de otro cannabinoide que se llama CBD. Pero digo, hay cuestiones que enseñaban en toxicología como esto, que bueno, pueden no estar tan erradas en mentes vulnerables y demás. ¿Qué se llamas mentes vulnerables? Claro. Mentes con alguna cierta predisposición, sea ambiental, genética, Sí, de estructura en infancia, capaz de cómo fue determinada, que cuando aparece un psicoactivo y abre ciertas puertas, puede en cierta medida generar algún desbalance, ¿no? Por eso digo, me cuesta creerlo como único gatillo, ¿eh? Me cuesta mucho, pero sí, siempre dije y traté de decir que desde mi óptica no es para todo el mundo el consumo de cannabis y de cualquier, creo yo, psicoactivo, ¿no? En líneas generales. El alcohol es tremendo lo que sucede. Y yo banco, soy vinero, soy whiskero, soy hepatólogo. Banco el alcohol, pero wow. Nos desgarramos la ropa por la cocaína y tenemos ese. Así que nada, el cannabis, amigo, cannabis. ¿Por qué elegís ese libro? Porque estimo que hay muchos, sé que hay muchos. Ese en particular, ¿por qué trajiste? ¿Está bueno? ¿Lo recomendás? Sí, lo recomiendo. Es una guía escrita por Marcelo Morante, para mí el padre de la ciencia canábica argentina, que lo trae en 2016, 2015, que él viaja a Canadá a formarse, luego de una experiencia de un neurolupus de la hermana, en donde el cannabis apareció como un paliativo muy bueno. El tipo de la Madrid, campechano, General La Madrid, profe de La Plata, de la Universidad de La Plata, se va unos 6 meses a formar a Canadá, vuelve con la data de cannabis, llena un auditorio de la Universidad de La Plata, cuando trae al tipo que lo formó, tema re interesante, todos los cultivadores, la gente, las madres de los pibes con epilepsia, todo ahí, movimiento canábico, movimiento médico social canábico, ¿no? Ahí, nacimiento 2015. En Bahía yo lo mamo en 2016. Me gusta mucho a mí, me gusta ser exacto con las fechas. Me gusta mucho. ¿Te las acordás? No, me gusta mucho ser preciso. Ser preciso porque también te ubicas y le das bola en qué estabas viviendo, contexto. Sí. Bien, y bueno, y ese 2016, ¿qué te hace? Yo voy, ¿qué asocias? ¿Te acordás Bar? Un lugar que estaba acá en Bahía Blanca. Yo voy a una reunión de bar sobre cannabis medicinal, donde cultivadores hablaban de los beneficios. Me termino quedando con un médico amigo, Damián Mancini, y con Pil Ventura, que es una de las médicas que trabaja hoy conmigo. Y le decimos a los chicos, che, si tienen pacientes que quieren como que acompañemos en los procesos de ver cómo le va con el cannabis, con estas cosas básicas que sabemos, que es comenzar lento, de a poco y demás, no tenemos de las manos. Y ahí comienza la olla. ¿Qué pasó?
Estaban esperando, había personas que estaban esperando. Claro. Detrás de la consulta canábica había una catarata de demanda no contenida ni por el sistema privado ni el público, historias de dolor muy largo, gente que traía data de afuera porque había conocido que en California ya desde el año 94, que en Colorado ya había guías de práctica clínica de cannabis, que Canadá, que era... Gente no vinculada a la medicina. Que gente no vinculada a la medicina, pulmones. Sí. Hablando mal y pronto. Pero pará, ¿qué es lo que ustedes abren ahí? La posibilidad de que esa gente se acerque, ¿de qué manera? A compartir estos testimonios, digamos. ¿Cómo mediante estos encuentros, así se producía el intercambio comunicacional? Ese fue el primero, y después comenzamos a hacer encuentros de charla a la comunidad, sí. Abierta a la comunidad. Hay uno clave que es ahí donde yo creo que te conozco, sí. Que es el Color 80, que fue una jornadita. Te veo ahí sentadito en la ronda una jornada. De profesionales. Maravilloso. Maravilloso. ¿Estamos hablando de qué año? 2018. 2018. Sí, por favor. Bueno, ¿qué crees qué pasa ahí? A ver. Sí, ¿qué querés contar desde ahí? Te cedo la palabra porque yo también necesito saber. ¿Cómo fue la interna de todo lo que se investigó? ¿Qué notás vos de cómo es cómo rebota en el afuera? Siento que hay como si fuera un adentro y un afuera, ¿viste? Eso es como lo digo yo. Quiero decir, el adentro y el afuera me refiero yo sentí esto. A mí me pareció tan importante eso. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque que esté en manos de la medicina hacía que sea todo como más aceptado, ¿entendés? Le daba un cierto, y eso creo que sos consciente, le daba cierto matiz de tomar la cosa de otra manera, sin todos los prejuicios. Se derriban los prejuicios cuando están en boca de la medicina. ¿Vos sos consciente de eso? Sí. ¿Te lo han dicho? ¿Crees que es así? No, pero por supuesto, te digo dos. Porque ahora que dijiste ronda de profesionales, yo no me acordaba que era así. Te voy a... y eso daba cierta cosita distinta. Obvio. Y para mí fue necesario. Pero vamos 10 años atrás, 15, donde quien cultivaba a mediados de los 90 era un sacado. Pero era un héroe en cierta medida. Total. Entonces, esos tipos fueron habitualmente esposos novios de mujeres que tenían hijos con epilepsia y autismo, bajaron la data de Europa, de Estados Unidos, Canadá, de que podía haber como cierto alivio en las convulsiones y en la agresividad del autismo con cannabis. Se empoderan las madres, van a los hospitales, a los neurólogos infantiles, diciéndoles, che, esto le calma las convulsiones a mi hijo. No, los médicos, Popes de Garrahan, Gutiérrez. No, fumones. Viene Marcelo Morante con la data de Canadá, se une a las madres, movimiento, se desplaza todo, aparecemos los primeros médicos que congeniamos con la idea, que empezamos a estudiar y a autoformarnos, bajando toda la data, estaba en internet, amigo, hacia el año 2016. Y ahí empezamos cada uno en sus lugares a hacer estas jornadas, como la que vos fuiste, una jornada universitaria muy linda, con hasta expositores internacionales de Chile, un muchacho tremendo. Se buscaba un mensaje, me gusta esto del Gramsciano, del contrahegemónico, de marihuana quema el cerebro, marihuana mata neuronas. No, marihuana genera disminución de la glutamatotoxicidad, que es la neurotoxicidad que habitualmente se relaciona con demencia, con deterioro cognitivo. Ojo, el cannabis como protector neuronal, como antioxidante. Dar esa batalla que para mí estaba respaldada por la ciencia. Y eso es lo que en cierta medida para mí le da jerarquía. Sí. ¿Crees que esto sigue siendo hoy así? ¿Cómo con los no sentimos que
que lo que ocurre en cuanto a la aceptación sociopolítica está haciendo una pulseada todo el tiempo frente a la mirada? Hay un retroceso. Hay un retroceso. Ahí va. Tengo mucho tengo. Big Mama me dio un montón de cosas muy soñadas. Hay una especie de feeling, de sensación media melanco de lo que fue una época pre-pandemia, donde con Big Mama comenzamos en 2015, pero tuvimos nuestro pináculo 18-19, con cosas muy hermosas como tocar en el Día de la Memoria 24 de marzo, tocar en teloneando Miranda, hacer una gira como por todos lados, todo esto con un grupo de amigos, que son los del Don Bosco, muchos de ellos, el 90%, después había dos más, Nico Faguaga, y otros chicos más que no eran, pero la gran mayoría éramos del Don Bosco. Entonces, una banda con tus mejores amigos, con tus canciones, componíamos yo y Facu Rossi, el guitarrista. Lo que me contabas hoy del colegio, que ya estaban haciendo algo juntos en esa época, no. No, esto es año 2015. No, pero en la época del Don Bosco. Ahí tocábamos en la escuela juntos. Ah, por eso ya tocaban. Sí, aparte en todas las juntadas después, afuera que hicimos todas las juntadas de toda la vida, había guitarras. ¿Cómo, no, a ver, nombrame el origen del grupo, cómo surge, si fue consciente o fue inevitable el estilo, por ejemplo? ¿Qué ves? Veo mucho, yo sé que el soul y no quiero nombrar artista porque queda como... Nombrar lo que quieras, está bueno. Hoy pensé que ibas a elegir un disco de los Kuriaki, pero digamos... Busqué. Ahí había algo. Estaba Versus. Busqué. Miramos. Quiero decir, podría haber ido en lugar de Tango 4. ¿Cómo fue? ¿Devino el estilo? A ver, ¿cómo crees? ¿Cómo lo ves hoy? Principio 2015, verano 2015, enero, febrero 2015, mi amigo Facu Rossi, del grupo de amigos de Bahía Blanca del Don Bosco, grupo a La Plata, grupo a Buenos Aires, grupo que se queda en Bahía Blanca. 80% de nosotros regresamos a Bahía Blanca en diferentes partes. 2012 yo, 2014 Facu. 2015 me dice, negro, quiero armar una banda que toque canciones como esta. Y me toca una canción compuesta por él. Era como una canción media Emma Jorvillier, ¿viste? Como, como una cosa media como bailable. Yo digo, me encanta, boludo. Digo, bueno, dale, qué sé yo, busquemos a alguien que toque el bajo, dale, y hay un baterista. Marzo 2015 estábamos ensayando en el garage del baterista. 2, 3 canciones, esta que yo te contaba recién que había compuesto por primera vez, que ya estaba en ese formato guitarra. 2 de él, teníamos 3 canciones. Y que esa canción la podías llevar a esa que te propuso tu amigo. ¿Estaban ahí, convivían? Sí. Ustedes estaban con una frecuencia parecida. Muy parecida. Ahí va. Muy parecida. Es muy loco eso, porque es un hermano y compone, no digo canciones que podría haber compuesto yo, pero sus canciones son, ¿Te gustan? Son el alma de Big Mama y también mis canciones son el alma de Big Mama. Es como que somos las dos y él ha traído melodías que yo le he puesto letras. Sí. O sea, no compiten ustedes, sino que se suman. Bueno, siempre hay, podemos hablar, yo puedo hablar más de una... Hay un nivel, puede haber un nivel de competencia. Sí, pero funciona. Pero claro, no evita Funcionó. Que ahora nos encuentra en pausa, pero 2016, un EP de 3 canciones, comenzamos a tocar, empiezo a experimentar lo que es tocar en vivo, un sonido, tener un retorno, qué es tener un retorno, qué es tener un sonidista, qué es tener un micrófono que suene bien. Concepto de más profesional. ¿Ustedes eso lo habían hablado o también crees que estaba implícito? ¿Cómo fue en algún momento el hecho de decir, che? Vino como trompada con el crecimiento de la banda. Hagámoslo en serio y no hipeando en el asado. O ambas cosas estaban. Empezó a suceder, creo que yo por el grado de tomarse las cosas seriamente como nos las tomábamos, como che, queremos que esto suene bien, que sea
dentro del grupo, el tecladista Manu Angelini, un cráneo de la gestión musical y del sonido. Tenía ya una empresa de sonido, hacía sonido. Big Mama viene también una parte de una bandita de ellos, de los que se quedaron en Bahía Blanca y no se fueron a estudiar afuera, llamada Turitos, que era una bandita de música fabulosos, de auténtico decadente, de cumbia. Y ya se conocían ustedes. Esos son los que se quedaron acá en Bahía. Yo estaba en Buenos Aires, eso armaron eso. Parte de eso y de los que volvimos de Buenos Aires armamos Big Mama. Por eso te digo, re bien, esto de tocar, de hacerte conocido, de repente que vas caminando y te toca bocina. Y fue muy rápido. No, fue una cosa, pero porque se laburó mucho también, ¿eh? No sé si rápido porque ya no venía. Claro, pero porque se laburó mucho. Creo yo, que es lo que después me pasó con Nico DeVet. Es. ¿El nombre de la banda? Big Mama. Sí, pero ¿cómo Big Mama ahí? Es abuela, Big Mama es abuela en negro, en lenguaje negro, Big Mama, abuela. Okay. Y todos compartíamos un gran amor por nuestras abuelas. Esa es como la idea de todo. Tuvimos cambios hasta que llegamos a ser los que fuimos, llegamos a ser 6 personas con un manager, sacamos un disco, 2 EP, 3 EP sí. Y 3 singles. Y lo último que hicimos fue octubre del 22. Y después, paternidades, papá, ideas, pausa de Big Mama, y yo con un cajón de canciones que digo, che, no, yo estas son mías, quiero sacarlas. Sí. Primero hago un showcito con mi lupera, con mi pedal lupera, en el 2023, se llama Dulce Loop, en alusión al dulce de leche, que es una de mis adicciones. Y ahí ya pones ese nombre. El nombre después viene. No, viene por ahí. Nico DeVet ya aparecía antes, del 2021. O sea que por eso cuando salís con el Lupero ya salís con ese nombre. Con Nico DeVet, sí, total. Bien. ¿Hablado con el resto? ¿Cómo fue el cierre o no hubo un cierre explícito? Sí, porque somos muy amigos. Pues, che, mira, yo quiero hacer esto, yo seguramente algo saque, vemos, dale. Okay. Después, mi primer disco solista de todas canciones mías, Facu, mi hermano de Big Mama, guitarrista de Big Mama, lo invité a que grabe la guitarra de una canción del disco. Bien, te iba a decir eso, después armaste una banda. Después armé una banda. Bando. Bien, ¿querés nombrarlos? Batería, el Calva Wyman. Guitarra, Alito Abadie. Bajo, el Patagonianesi Maxi. Teclas, Pablito Ricci. Vocalista, Delphi Giordandini y Olivia Casoni. Todos estudiosos, gente buena, pero aparte que me encanta. Qué bien, qué bien. Tiene un precio alto de gestión cuando sos solista, que con Big Mama estaba un poco más distribuido. Sí, total. Entonces, también entendí que a la gente le guste tu arte depende mucho de que seas lo más genuino en lo que expreses. Nico DeVet es más genuino que Big Mama, pero porque Big Mama era algo también más colectivo entre ellos y yo. Nico DeVet ya es más lo mío. Y creo que la carrera artística de cualquier persona, tuya, mía, se enaltece y crece con cada cosa nueva que haces, independientemente del número de likes, de suscriptores y de visualizaciones. ¿Qué parte tuya crees que estaba y que no estaba en Big Mama? Que estaba la parte de compositiva, de creatividad. Sí, pero me refiero más allá de eso. Me faltaba con Big Mama una parte más estética.
Sí, es que sería concretamente que... Más relacionada con cierta búsqueda de la estética de vestuario. Ah, estética en ese sentido, ¿no? Yo pensé en Cierta la estética búsqueda, musical. no, cierta búsqueda de estética musical, También. la búsqueda más del electrónico, del sintetizador. Claro, hay varias cuestiones. Mi Entonces. disco de solista es muy sintetizador. Sí, ¿y qué pasa con el texto? Hay un texto distinto. Estoy pensando en Santi Motorizado, que hoy me ponía a pensar con sus nuevos videos que está sacando semanalmente. ¿Qué pone ahí que no pone con el mató, no? Siempre pienso en Santi. Bien. ¿Qué pasa ahí? A mí me parece re interesante las etapas solistas de un artista comparadas con las etapas en el grupo. Hoy cuando hablábamos de Soda, yo también te pregunté, che, con Gustavo, ¿viste? Parecía que si era más común, era más popular Soda que el solista, ¿no? Era más de nicho en un punto, Gustavo. ¿Crees por eso te decía, ¿qué te pasó con cuál es tu idea o cómo estás hoy con respecto a eso? ¿Podríamos pensar, como hace Santi, que pueden estar las dos cosas? ¿Tiene que estar una u otra? ¿Puede estar los dos proyectos en paralelo? ¿Qué es? Big Mama está en pausa, pero en donde los chicos se activan, yo estoy, ¿eh? No hay duda, no hay duda. Toqué hace poquito en la panadería, en el Don Osvaldo. Sí. Y nos reunimos entre los tres para cantar unas canciones de Big Mama. Fue hermoso. Todo convive en paralelo. En verdad, todo es lo que yo tenga ganas de hacer. Okay. Ese es mi motor. ¿Y qué tienes ganas? De hacer lo que estoy haciendo. Bien. Canto, me junto con unos amigos y hacemos canciones covers, me encanta. Le hice una canción a mi nona, que es como... Mi nona es la representación del amor hecha vida, hecha historia, hecha La mamá comunidad. Mi papá. La mamá de tu papá, sí. Bien, qué lindo, qué lindo. No, la nona es el estilo de mujer, pues imagínate, 93 años, mujer machista, el hombre que, machista en términos de voy a decir una contradicción, pero un feminismo machista, porque también una mujer muy empoderada. Sí, te entiendo. Muy empoderada, pero entendiendo el rol del hombre, que el hombre tiene que ser sucio, dice la nona. Pero a su vez, 93 años y hace estofado. Claro, por supuesto. Y estofados que son patrimonio culinario del universo, de la UNESCO. Deberían ser declarados como. Una maravilla, Nico. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo crees? Yo creo que muy bien. Bueno, proyectos, vamos como para terminar. Proyectos de lo que quieras. Primero que se te ocurre con la palabra proyecto. O estamos pensando muy en el aquí y ahora y decir, la palabra proyecto me la baja. No, me gusta mucho proyecto. Soy un tipo que me da placer materializar ideas. Sí. ¿Por qué ideas estás ahora? Bien, tengo ganas de hablar con gente, así como haces vos en este espacio. Okay. Por eso te dije que va a haber la vuelta de esta en un espacio similar. Tengo ganas de, seguir haciendo más música, por supuesto, de tocar en vivo sin volverme loco. Estoy en un reenamoramiento de mi profesión. A principios de mis 30, como hasta la pandemia, una explosión de lo musical, de lo artístico, de lo estético en mi vida. Con la pandemia se hipertrofió nuevamente el médico, se predominó el músico con la salida de mi disco solista y mi todo gira de todo el año pasado,
Y ahora volvió el médico como una cuestión de reenamoramiento con esto que hablábamos hace un ratito, con cierta cosecha de un conocimiento, un manejo, una Sí. vivencia. Pero volviendo al inicio de la charla, esto es como un loop, ¿no? Arrancamos de vuelta. Sí, total. ¿No sentís que cuando uno se potencia, el otro también? Porque de hecho es lo que está pasando, porque vos me hablas con la misma intensidad y pasión actual, la parte artística hoy de tu proyecto como la parte médica. O sea pero ¿no crees que van juntitas? Total. Y que cuando uno se bajonea, ¿qué pasa? ¿La otra la anima o las dos se bajonean juntas? ¿Te ha pasado que están en crisis con ambas? La semana pasada hice un reel en el cual se hablaban el doctor Nicolás Díaz con Nico Bebé. Se hablaban, ¿viste? Como que se decían, che, vas a tocar este jueves en una cervecería. Sí, creo que algo vi. Mirá vos lo que había detrás de eso. ¿Viste? Era como eso, ¿viste? Como, che, mirá que vivimos de lo que yo laburo, ¿eh? El médico decía, ¿viste? Y el tipo decía, sí, pero si yo no hiciera música estarías bajo antidepresivos hace un tiempo largo. Es tal cual lo que vos decís. Yo juego y me gusta jugar un poco también como al personaje dividido, pero creo que es más que obvio que está todo acá. Y creo que ya con el reel que subís lo estás integrando. Ahí estás dando la noticia que es las dos cosas. Es la primera vez que los integraba, sí. Bueno, Nico, placer. Muchas gracias. La seguimos. 3 horas más.